Gracias por la invitación para participar de este Congreso Internacional. Voy a hablar en estos minutos de diabetes e insuficiencia cardíaca. Vamos a compartir pantalla para comenzar con este tema, porque es importante hablar de una patología que tiene muchas aristas, como la diabetes, pero también tiene mucho que decir la insuficiencia cardíaca, porque es muy prevalente, como vamos a ver, la insuficiencia cardíaca y la diabetes recíprocamente. Esta es la agenda que voy a seguir en esta charla. En primer lugar, vamos a hablar de la prevalencia de la insuficiencia cardíaca en pacientes diabéticos y no diabéticos. En primer lugar, la insuficiencia cardíaca y la diabetes comparten factores de riesgo comunes. Y recíprocamente, la insuficiencia cardíaca es un factor de riesgo independiente al prediabetes tipo 2 y la diabetes tipo 2 es un factor de riesgo independiente para la insuficiencia cardíaca. No solamente en cuanto a edad, el grupo étnico, antecedentes familiares, obesidad, distribución de la grasa, hipertensión, tabaquismo, todos comparten factores de riesgo comunes entre estas dos patologías. Y los diabéticos tienen más tendencia a desarrollar diabetes e insuficiencia cardíaca en el transcurso de la evolución de la enfermedad. Este slide es para ver la prevalencia de insuficiencia cardíaca asociada con la edad en pacientes diabéticos y no diabéticos. En esta parte vean la edad de los pacientes, comienza con 45 años y hasta los 94, y entiende la prevalencia de insuficiencia cardíaca de acuerdo a la edad y en diabéticos y no diabéticos. Vean que acá en los no diabéticos es mucho mayor el porcentaje de insuficiencia cardíaca que en los no diabéticos, y como dice acá el slide, los pacientes diabéticos experimentaron insuficiencia cardíaca congestiva con una tasa 2.5 veces mayor que los no diabéticos. Por lo tanto, es más frecuente en diabéticos la insuficiencia cardíaca. En este slide quiero mostrar la mortalidad y la hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca con o sin diabetes, la supervivencia en azul, en diabetes sin falla cardíaca y diabetes con falla cardíaca. Vean que la proporción de no sobrevivientes es mucho mayor en pacientes no diabéticos. Y a la derecha tengo estudios muy importantes que han estudiado la hospitalización por falla cardíaca y vean que los pacientes con diabéticos en azul son en mayor porcentaje que los no diabéticos. Este otro slide donde muestra la prevalencia también en pacientes que han presentado descompresión aguda de insuficiencia cardíaca y vean que entre 40 y 50% son diabéticos estos pacientes que se han descompensado y que han acudido a una urgencia para tratarse. Es decir, de 10 pacientes, 4 o 5 son diabéticos en pacientes descompensados agudamente. Este también es un slide para mostrar el impacto de la insuficiencia cardíaca y el riesgo de hospitalización y muerte en pacientes diabéticos y no diabéticos, pero esto también ya dividen en pacientes con fracción de eyección reducida y preservada. Y vean que tanto en la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada es mucho mayor en diabéticos que en los no diabéticos. Y esta es la relación fisiopatológica entre ambos. Vean que en la diabetes hay hiperglicemia y resistencia a la insulina. Esto produce una disfunción endotelial que puede causar una enfermedad coronaria y por ende llevará a un infarto de miocardio. Una vez que el infarto de miocardio está desarrollado, puede ocurrir una remodelación en las paredes cardíacas y de esa forma presentar falla cardíaca y esto se vuelve un círculo vicioso. Este es para ver la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Paso rápidamente porque no es el tema de hoy. Y la clasificación y etapa de la insuficiencia cardíaca actual es, según la Sociedad Europea de Cardiología, se divide en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y preservada. La reducida tiene que tener condiciones como síntomas y signos típicos, también la preservada, pero la diferencia es en la fracción de eyección. La fracción de eyección tiene que ser menos de 40% en las reducidas y más del 50% en las preservadas, y sobre todo en la ecocardio tiene que tener alguna alteración estructural como la hipertrofia, el agrandamiento o la disfunción diastólica para cumplir todos estos requisitos para insuficiencia diastólica. Esta es la nueva clasificación de insuficiencia cardíaca según la American Heart, que ellos dividen en 3, A, B y C. En cambio, anteriormente se clasificaba según la clase funcional de New York en 1, 3, 4, 5 y 6. Y es mucho más práctico porque dividen en A, en alto riesgo de insuficiencia cardíaca, pero todavía no tienen síntomas
ni alteraciones estructurales de insuficiencia cardíaca. Y la B presenta ya enfermedad cardíaca estructural de ecocardio, pero todavía no tiene síntomas ni signos. Es decir, por ejemplo, puede tener una hipertrofia, pero sin signos ni síntomas. Y la C ya presentan ambos, tanto síntomas con alteraciones estructurales. ¿Y dónde radican importantes la clasificación? Vean, en la etapa A hay factores de riesgo que pueden llevar, y entre ellas está la diabetes, no solamente la hipertensión, obesidad, síndrome metabólico, sino la diabetes es un factor de riesgo para desarrollar insuficiencia cardíaca. Por ahí viene la mano de la asociación entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes ya como un factor de riesgo. Los antidiabéticos que utilizamos en insuficiencia cardíaca. Antes que nada, quiero mostrarles en este slide que a pesar del buen efecto de control glicémico, no se ha podido disminuir la insuficiencia cardíaca en estos estudios en los pacientes diabéticos. Es decir, hay algo más que manejar la glucosa para prevenir o mejorar la insuficiencia cardíaca. Y estos son los agentes diabéticos que utilizamos habitualmente, y si se usa o no estos medicamentos en insuficiencia cardíaca, vamos a ver en esta diapositiva. Los primeros son las glitazonas, ¿verdad?, que no se debería utilizar, por eso lo tenemos en rojo, porque estos fármacos, la glitazona, la rosiglitazona, la pioglitazona aumenta el peso y produce mayor edema, por lo tanto están contraindicados en este tipo de pacientes. Los inhibidores de BP4, la saxaglitina sí está contraindicado porque en un estudio de seguridad cardiovascular aumentó la frecuencia de internación y hospitalización de insuficiencia cardíaca. En cambio, la loglitina y la sitagliptina sí se pueden utilizar porque fueron neutros en estos ítems. Cuando usamos análogos de GLP-1, como la triacilglutida, liraglutida y semaglutida, estos son neutros, por lo tanto no empeoran, no mejoran, pero son neutros y se puede utilizar si es que lo tuviéramos que utilizar. Y las insulinas sin aumento podemos utilizar, pero se aconseja utilizar fármacos que tengan seguridad cardiovascular, como vamos a ver siguiente. Esto es solamente para demostrar con la pioglitazona que se ha asociado a hospitalización en pacientes con insuficiencia cardíaca, por lo tanto está contraindicado. Estos son los INPP4, estos estudios han demostrado seguridad cardiovascular, pero no han demostrado positividad en cuanto a estudios. Estos son estudios LEADER, estos son los estudios SUSTAIN y LEADER, que para la liraglutida y para la semaglutida, que disminuye la mortalidad un 96% en cuanto a con pacientes con factores de riesgo, pero no de insuficiencia cardíaca. Y estas son las insulinas, la glargina y el degludec, que son de seguridad cardiovascular. ¿Por qué es importante evitar hipoglicemia en la insuficiencia cardíaca y otras patologías? Por la hipoglicemia puede causar arritmias, isquemias y muerte súbita a través de estos mecanismos fisiopatológicos que se presentan en la hipoglicemia. Y siguiendo con los agentes antidiabéticos en insuficiencia cardíaca, las sulfonilureas no deberían utilizarse porque pueden producir aumento de peso y sobre todo es peligroso también la hipoglicemia. Por lo tanto, si hay otros fármacos que podemos utilizar, los tendríamos que utilizar. La metformina es neutra, no aumenta, disminuye y se puede utilizar, pero aquí lo importante es la filtración glomerular del paciente, que no tiene que ser menos de 30 ml por minuto. Y por último vamos a hablar de la empagliflozina y la canagliflozina, los medicamentos que están de moda, porque estos sí tienen un efecto positivo, no solamente en la glicemia, sino también en la patología cardíaca. Y los inhibidores de cotransportador sodio glucosa, vamos a ver cómo actúan. Vean que actúa inhibiendo en los glomérulos, en la parte del túbulo proximal, inhibiendo la reabsorción de glucosa, por lo tanto produce una glucosuria y por lo tanto produce una disminución de la glicemia a través de la glucosuria que produce estos medicamentos. Los medicamentos que hay en Paraguay está la empagliflozina y la dapagliflozina, que vamos a continuación ver qué fármacos son positivos en estos pacientes. Esto es un slide para demostrar que todo lo que estimula la diabetes para producir insuficiencia cardíaca, como la retención de sodio, hipervolemia, activación de angiotensina, activación neurohormonal, inflamación isquemia, alteración energética, le inhibe los inhibidores de GT2. Por lo tanto, es importante, aparte de bajar la glicemia, sino también actuar directamente en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Esto es para demostrar solamente los estudios que se han hecho, la dosis y los criterios de internación, de inclusión
en estos pacientes que utilizamos la pagliflozina para fracción de eyección reducida en insuficiencia cardíaca. Vean los factores, los criterios de inclusión, que son fracción de eyección menos del 40%, ProBNP elevado, y los criterios de exclusión, sobre todo es importante recalcar que no tiene que utilizarse cuando es menos de 30 ml por minuto estos medicamentos. Este es slide para demostrar que en todos los estudios se ha hecho 10 miligramos, tanto no solo de la pagliflozina, también en otros estudios de pagliflozina, y dosis única diaria sin alteración de la dosis en el estudio. Y el resultado, los objetivos primarios en cuanto a muerte cardiovascular, hospitalización por insuficiencia cardíaca y visita urgente de descompensación en las urgencias, de ventaja tiene la pagliflozina con relación al placebo, y esta mejoría se nota desde el principio en la disociación de esta curva, y es en un 26% a favor de la pagliflozina en estos compuestos primarios. En el PERO-REDUCE se ha utilizado casi los mismos criterios de inclusión y exclusión, y es para demostrar también que se ha utilizado 10 miligramos en estos pacientes. Y en cuanto a muerte cardiovascular y hospitalización, también su efecto es positivo en un 25% menos en pacientes que han utilizado empagliflozina, y que también la disminución de la hospitalización y la muerte ha sido visto desde el inicio del uso de estos medicamentos. Y en esta diapositiva quiero mostrarles que las dosis únicas que se utilizan de estos medicamentos contrastan con los otros medicamentos que se utilizan en insuficiencia cardíaca, que son medicamentos que de acuerdo a la patología o el estado del paciente pueden requerir variaciones en dosis. En cambio, estos medicamentos no requieren alteración de dosis diaria, y la dosis es única, de 10 miligramos. También se ha visto en insuficiencia cardíaca diastólica, este estudio en PERO-RESERVE, que ha visto que mejora también los pacientes diabéticos que han utilizado, y no diabéticos que han utilizado estos medicamentos en insuficiencia cardíaca diastólica con una fracción de eyección más del 40%, y el resultado del objetivo primario en cuanto a muerte y cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca también precozmente se divide a favor de la empagliflozina. Esta curva hay una disminución del 21% a favor de la empagliflozina comparado con placebo en diabéticos y no diabéticos. El resultado, eso solamente para demostrar que en diabéticos y no diabéticos no hay diferencia. Y las guías, ¿qué dice sobre estos medicamentos? Vean que en el American Diabetes Association de 2021, cuando un paciente diabético tiene una fracción de eyección menos 25, es el primer lugar utilizar el ISGLT2 para mejorar la glicemia y también el pronóstico de la morbilidad y la mortalidad de esta patología. En cuanto a insuficiencia cardíaca, en las guías canadienses, vean que entre las 4 pilares fundamentales, aparte de los inhibidores de la aminoglucocorticoides, los beta-bloqueantes y el salbutamol, es importante recalcar que también se utilizan los inhibidores de SGLT2, no solamente en diabéticos y también en diabéticos, y que ha sido ya tomado dentro de las guías canadienses y también de las guías europeas, que también ha demostrado eficacia en cuanto a la patología cuando hemos hablado de insuficiencia cardíaca refractaria. Este es solamente para recalcar que en estos pacientes que se utilizan en diabéticos y no diabéticos, y no olvidarnos que los diabéticos tienen 2 o 3 veces más posibilidades de desarrollar insuficiencia cardíaca, y no olvidar que el 60-80% de la diabetes genera posibilidad de muerte cuando tiene insuficiencia cardíaca el paciente. No olvidar que ya la diabetes es considerada como etapa A de la clasificación cardíaca actualmente, y el control glicémico no ha demostrado por sí solo disminuir la morbilidad, sino que necesitamos medicamentos que no solamente bajen el azúcar, sino también que medicamentos que bajen la posibilidad de mortalidad en la patología llamada insuficiencia cardíaca. Entonces, esto es lo que quise brindarle estos minutos, ojalá que hayan sido de ayuda. Es un poco complicado hablar de insuficiencia cardíaca, fisiopatología, pero lo importante es, en síntesis, que hay medicamentos que no solamente bajan la glicemia y que se utilizan en insuficiencia cardíaca, y que también en insuficiencia cardíaca, en diabéticos y no diabéticos, los inhibidores del SGLT2 muestran gran mejoría en aproximadamente a 30% en cuanto a morbilidad cardiovascular, mortalidad cardiovascular y sobre todo en hospitalización
de las compensaciones de los pacientes cardíacos, y recalco, diabéticos y no diabéticos. Muy buenas tardes, muchas gracias por la atención y hasta la próxima.